Aquí, Radio Agencia de Noticias Cali Yuga, transmitiendo en su programa número 44, desde la ciudad de Buenos Aires, del día 1 de agosto de 2013. Bueno, quien les habla siempre, Marcos Guío, acompañado por el comandante Mahdi al-Afghani, integrantes ambos del Frente Cristiano Islámico, en un programa como siempre, en una audición que tiene como característica esencial, lo decimos por si hay alguna persona que nos escucha por primera vez. Recordemos que este programa se transmite en vivo y al mismo tiempo se puede escuchar por diferido. Es digamos así, es un programa radial único en todo el mundo, de habla hispánica por lo menos. No podemos decir que lo sea en todo el mundo de distintos idiomas, que trata un fenómeno totalmente silenciado en el día de hoy, que es la cuestión de la guerra de civilizaciones. Pero nosotros en el día de hoy tenemos la intención de profundizar un poco en lo que es el tema de la guerra desde el punto de vista de la tradición, porque muchas veces uno piensa, cuando hablamos de guerra de civilizaciones, desde ya, olvidémonos de lo que decía este pseudo catedrático norteamericano Samuel Huntington, que no tiene nada que ver, nosotros hemos explicado guerra de civilizaciones como la entendemos nosotros y como la entiende Huntington, sino que hablemos del problema de la guerra entendido desde un punto de vista tradicional, contrastante totalmente con el sentido moderno de la guerra. O sea, yo quiero dar un anticipo de lo que vamos a hablar. Para el hombre de la tradición, la guerra es una situación normal y permanente. El hombre de la tradición es un hombre que siempre está en guerra. En cambio, para el moderno, la guerra es un fenómeno excepcional que por lo general tiende a evitarse. Pero la curiosidad, el hecho mismo de que la modernidad sea un movimiento antinatural, por ser justamente antitradicional, hace de que nunca las guerras hayan sido tan permanentes y sanguinarias, principalmente, como en las épocas pacifistas que se pregonan, en las cuales la paz es concebida como la antítesis de la guerra. Mientras que para el hombre tradicional la guerra es la situación normal, para el hombre moderno la paz sería la situación normal, pero como el hombre moderno es un ser utópico, nunca puede vivir propiamente en paz. Ese sería el tema principal que nosotros vamos a transmitir en el programa de hoy, que se va a conectar con otro relativo a la tarea incansable que realiza ese otro colaborador que tenemos en la Patagonia, en San Carlos de Bariloche, el doctor Julián Ramírez, abogado del Foro Barilochense, gran andinista, si nos escucha un saludo desde ya, desde esta radio, incansable porque todas las semanas, con una puntualidad prusiana, podríamos decir así, en el sentido de la formalidad, nos envía un texto fundamental que nosotros leemos y que engrosa el acervo del pensamiento tradicional. Y texto que tiene que ver con esto de la guerra y con otro tema que nosotros habíamos mencionado en la audición anterior, relativo a esta famosa visita del Papa a Brasil, que ya ha terminado por suerte, porque nos han estado fastidiando, lo queremos decir claramente, toda la semana con esta famosa visita papal, a la cual se le quiso dar una trascendencia que de ninguna manera ha tenido, y que de ninguna manera es cierto que este papa haya tenido conductas que sean sustancialmente diferentes de los papas anteriores, es falso totalmente. Ramírez es muy interesante el lazo que establece entre la visita del Papa al Brasil con las visitas que nos hiciera el Papa Wojtyla, el anterior Papa viajero que inaugurara esta modalidad, acá en la República Argentina, en la época de la Guerra de Malvinas, y denota, y eso lo interesante del texto que vamos a leer, la continuidad de la mentalidad pacifista que tuviera el Papa. Así que ese texto, que realmente no tiene desperdicio, será justamente el que leeremos en la segunda parte del programa como una continuidad, porque
tiene que ver con la guerra. Y tiene que ver con este fenómeno también de feminización que se está dando a nivel universal y que nuestro continente lo vive casi como un hecho inédito. Quizás podríamos decir, recordándolo a este famoso autor Tocqueville, cuando decía, refiriéndose a los Estados Unidos, que es el lugar en donde las cosas suceden antes. Bueno, acá en la Argentina, en Sudamérica, No, sin embargo, ¿eh? No sin embargo, no, en este caso. no sin embargo en este caso. No será como Israel, ¿no? Que aconsejan para nosotros lo que ellos mismos no hacen. Claro, nosotros curiosamente, Sudamérica estoy hablando, específicamente ya no solamente la Argentina, estamos dando una lección al mundo de lo que es este fenómeno pacifista que se exterioriza en la feminización de la política, de lo cual queremos dar unos pequeños, digamos así, toquecitos relativos a, bueno, a lo que estamos viendo en la política de los países hermanos, en Chile, por ejemplo, en donde va a haber dos candidatas mujeres que van a competir en las elecciones, que curiosamente hijas de generales, y que curiosamente hijas de generales antagónicos, un general pinochetista contra un general allendista, izquierda versus derecha, pero mujeres al fin. Y aquí en la Argentina, si nos descuidamos, también vamos a presenciar ese proceso. Por lo menos lo estamos viendo desde el punto de vista mediático, de ver cómo las mujeres un poco son las que se están poniendo hoy en día los pantalones en, la, en las lides políticas, diciendo las cosas que los hombres no se animan a decir por cuestiones, digamos así, de excesos de prudencias, o por miedo directamente. Yo creo que la cobardía sería el término más adecuado. Yo no quiero decir esto haciendo una pequeña acotación con respecto a algo que acabo de ver hace pocos instantes, de un debate que hubo el otro día entre esta política argentina Lilita Carrió y los otros candidatos a los cuales directamente se los puso en el bolsillo, hay que decirlo claramente, mostrando que tiene unas agallas que a los otros les faltan totalmente, pero esto no quiere decir de ninguna manera que sea la política ideal, de la misma manera que la presidenta de la República dice cosas que los varones que a lo mejor pertenecen a su misma línea no se animarían a decir. Esto hay que decirlo. Sí. Bueno, ¿usted quiere contar algo? Porque la presidente Cristina ha hecho política de dormitorio. Ha dicho que una jueza que era opuesta y que le dio una cautelar en contra se acostaba con un juez. Una cosa que ningún magistrado masculino se hubiera atrevido a hacer. Se ha atrevido la gente de Cristina a insultar a las diputadas Donda y Rucci, una cosa que no hubiera podido ocurrir jamás si fueran todos varones, ¿no es cierto? Hay un caso más que grotesco. Entre dos mandatos de un presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, digamos así, la segunda del presidente, para que nadie ocupe el cargo, para que él pueda volver, puso a esta mujer para presidir Costa Rica. Costa Rica es un país sin ejército. La frontera entre Costa Rica y Nicaragua es el río San Juan. El río San Juan tiene 3 islas que son discutidas por los dos países. Laura Chinchilla levantó el tono a Ortega. Ortega, que es un machista consumado, ocupó las 3 islas. No conforme con eso, Laura Chinchilla Ortega de Nicaragua. Presidente de Nicaragua. Sí. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Él ocupó las 3 islas. Laura Chinchilla apeló a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, muy ocupados en perseguir musulmanes, no tiene tiempo para discutir acá. Ortega se molestó y ocupó parte del territorio al sur del río San Juan, que es históricamente costarricense. ¿No es cierto? En una palabra, allí donde hay hombres y donde hay militares, los sandinistas, se las pone en su lugar. Donde no hay hombres, ¿no? Y ahora el norte de Costa Rica, en la zona del río San Juan, depende
de los nicaragüenses. Entonces, aquí tenemos una serie de damas que se han puesto al frente de los países y se los están poniendo de cabeza, como Dilma Rousseff, como Cristina Fernández, y pronto yo tengo la convicción que sea Bachelet. Como ese no es el lugar apropiado para las mujeres, porque no están llamadas a hacer esa tarea, desgraciadamente va a ser el mismo fracaso que fue Semiramis de Asiria, Nitocris en Egipto, las reinas de Creta, Elizabeth Báthory en Hungría. Siempre que son llamadas a tareas inapropiadas, por supuesto no rinden, porque ese no es su lugar. El Corán dice, y es palabra de Dios para los musulmanes, el país regido por una mujer perecerá. Bueno, sí, muy correcto todo eso, y yo creo que en realidad no solo el Corán lo debe decir, sino que lo presuponen todas las grandes religiones. Pero como estamos todavía en la fase introductoria y no nos hemos adentrado aún en los temas que vamos a desarrollar más a fondo, sigo con la síntesis de lo que vamos a ver hoy. Como siempre, la última parte, los hechos de la guerra de civilizaciones, que también tenemos que ser, lamentablemente, y lo decimos a veces con dolor, porque nos toca hablar de cosas que son demasiado obvias y son demasiado sabidas, pero que lamentablemente el gran público las ignora, porque los medios de prensa del sistema realizan una verdadera selección en la propagación de noticias, dando importancia a acontecimientos que son realmente insignificantes. Y yo quiero decir dos o tres, simplemente porque, claro, serían tantos que tendríamos que dar programas enteros relatando hechos de lo que está sucediendo en la guerra de civilizaciones. Bueno, sigamos con dos cositas. Egipto, que es un tema que hay que mencionar como siempre, país que está en guerra civil prácticamente, en donde el ejército ha directamente decretado el final de las movilizaciones populares. Mañana va a haber una gran movilización del viernes de los hermanos musulmanes. Bueno, Siria, en donde a cada rato hay acciones de guerra que son prácticamente mantenidas en silencio o disimuladas. Hoy en día, por ejemplo, ha habido un ataque exitoso de la insurgencia en Siria, que según todos estos medios imbéciles relativos a los famosos alternativos, agentes del imperialismo ruso que están con Assad, desde ya hacen pasar a Assad como el ganador de la guerra, pero la realidad es exactamente al revés. Hoy ha habido un ataque exitoso de la insurgencia en la ciudad de Homs, en la zona de Homs en donde están las fuerzas de Assad, que se ha hecho volar el arsenal militar. 40 soldados de Assad eliminados, más de 120 heridos. Bueno, este hecho se ignora. Y por último quiero mencionar un hecho fundamental que espero que tenga la resonancia debida. A que no saben qué país ha decretado para este fin de semana el cierre inmediato de todas sus embajadas. Adivina, adivinador, ¿contra quién se suele atentar porque se lo considera el gran imperio del mal, el gran Satán? Contra los Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos ha tenido una mala experiencia no hace mucho. Recibió una señal y no hizo nada para no generar propaganda a favor de Al Qaeda. Y le fue mal no haber prestado atención a esa señal, porque el 11 de septiembre del pasado año se atentó contra la embajada norteamericana en Libia y se eliminó al embajador junto a 3 altos y prominentes miembros de la CIA que estaban en ese momento en Bengasi. Y como la CIA parece ser que ha recibido nuevamente una señal, y como no quiere que se vuelva a decir que, como en esas circunstancias se recibió la señal, no se hizo nada, bueno, ahora está haciendo, y ha decretado el cierre de todas las embajadas para este fin de semana. Bueno, esperemos que algún tipo de resonancia tenga esta información. Bueno, y otras cosas más de las cuales hablaremos.
Pero queremos pasar ya directamente al primer punto, nos hemos excedido un poco en la introducción, relativo a la guerra. ¿Qué es la guerra para el hombre tradicional? La guerra no es lo que se entiende habitualmente, como una acción violenta exclusivamente, como un acto por el cual se destruye, se asesina, se mata. Hoy en día hay una criminalización de la guerra. La guerra se la considera como algo malo, como algo que debe ser totalmente erradicado en el hombre. Y sin embargo, la guerra es una actividad indispensable y necesaria porque es principalmente esa actividad interior que el hombre debe realizar, por el cual tiene que estar en una lucha incesante en contra de aquellos elementos impuros, en contra de aquellos elementos contrarios a su naturaleza más profunda, a los cuales él debe doblegar y abatir. Y la idea que podemos decir distingue al hombre moderno del hombre tradicional es justamente este tema de la guerra. El hombre moderno es un hombre que considera que hay que simplemente mantener esta naturaleza física que el hombre trae al nacer. O sea, se insiste mucho, hay que respetar la naturaleza, los derechos del niño, los derechos de la mujer, o sea, lo que el hombre, digamos así, expresa desde el mismo nacimiento. En cambio, en el hombre tradicional hay otra idea, que está incluso presente en grandes autores como Nietzsche. Cuando Nietzsche dice el hombre es algo que debe ser superado, él implícitamente está recogiendo un eco de la tradición, porque la tradición considera que el hombre natural tiene que ser superado por el hombre sobrenatural. O sea, el espíritu tiene que doblegar a la materia, eso lo decía también San Pablo en sus epístolas. Todas las grandes religiones, porque la tradición, ¿qué es en última instancia? La tradición es un eco que está presente en varias manifestaciones. Puede estar presente en el cristianismo, en el judaísmo mismo, en el islam, puede estar presente en el pensamiento pagano, en autores como Platón, o sea, en muchos autores está presente. Es un eco profundo que responde a ¿qué? Responde a una necesidad íntima que el hombre tiene, porque el hombre se da cuenta, percibe que hay algo más en él, que tiene que ser de algún modo despertado, suscitado. Y esa suscitación significa que el hombre interior tiene que vencer al exterior, el espíritu tiene que vencer a la materia, lo divino tiene que vencer a lo profano. O sea, hay una guerra permanente, hay una lucha. La idea de guerra se asocia con la idea de lucha exterior. Ahora, ¿cómo se asocia esto con la yihad islámica, por ejemplo? Esto sería interesante que lo analicemos. O sea, ¿cómo se asocia este fenómeno interior con la lucha externa? ¿En qué momento es lícito la guerra externa? Porque yo diría lo siguiente, y me gustaría también escuchar un poco su comentario al respecto. En el hombre existe o sea, el centro de la guerra, desde la perspectiva tradicional, es la lucha interna. El Islam decía, la gran guerra santa es la guerra que tenemos que desarrollar adentro de nosotros mismos. ¿En qué momento se manifiesta esa pequeña guerra santa? Bueno, yo diría que es una exteriorización de la guerra interior. Es como si se objetivara esa lucha interna que se está dando dentro de mí mismo, se objetivara fuera de mí. Y que de algún modo esas fuerzas materiales que yo tengo adentro y que tengo que abatir, y que aparecen bajo la forma de los egoísmos, bajo la forma de los materialismos, bajo la forma de todas estas distintas manifestaciones inferiores del yo, o sea, todas estas manifestaciones tienen que ser de alguna manera suscitadas y tienen que ser de algún modo doblegadas. Y bueno, ¿usted quiere agregar algo? Sí. Las guerras tan denostadas del pasado eran guerras en las que solo combatían aquellos que combatían. No afectaban a personas ajenas que no fueran guerreros o caballeros. Las guerras modernas afectan a todo el mundo. No se practicaba en la antigüedad la vileza y la violencia que se conoce hoy en la guerra, porque se combatía en un campo de batalla, ¿no? En el cual solo participaban los combatientes. El resto de la gente no participaba.
las mujeres, los chicos, los ancianos, los impedidos. No era como un bombardeo que mata a todos igualmente. La guerra de los pacifistas y de las mujeres, esta, es una guerra asesina. En la antigüedad no había campos de concentración, no había Guantánamos, no había Gulag, no había Auschwitz, no había nada. Un grupo de gente combatía contra otro grupo de gente. Y había nobleza en los dos bandos que combaten. Por eso Ricardo Corazón de León va a decir a Saladino que lo quieren asesinar de manera traicionera. Esa es la idea de un guerrero. La idea de Ricardo Corazón de León es que Saladino muera al filo de la espada, como corresponde, porque él es un caballero y porque Saladino también lo es, porque uno es un caballero cristiano y porque el otro es un caballero de Alá. En consecuencia, la acción traicionera excepcional de Felipe Augusto le vale, que contrata a un hombre en las cercanías de Saladino para asesinarlo, le vale el reproche de Federico Barbarroja. Ciertamente, la guerra es el momento más glorioso de la vida del hombre. Es el momento donde el hombre se manifiesta en todas sus cualidades. En la paz, cuando no es la paz de los cementerios, de las dictaduras horrorosas, totalitarias del siglo XX, por no hablar de las guerras de invasión, la invasión marrana de Huitramaralán, ¿no es cierto? La otra invasión sobre África, que destruye su población, la destrucción de Neastrán, de Tahuantinsuyo, de Mayax, de Ghana, de Songhai y de Malí, y de tantos otros pueblos. Esa sí que es una guerra vil, la guerra de los mercaderes, la guerra de los judíos, la guerra en la cual Colón, los Pinzones, fíjense que ni siquiera llevan nombre de santo las carabelas, ¿no? La Niña y la Pinta, pagadas por la judería de Barcelona y por la judería de Génova, las mismas que contribuyeron a la destrucción de las taifas de Granada y a la caída de la sociedad tradicional como el califato de Córdoba. Esas son guerras viles, guerras de villanos, que arrasaron el mundo entero. Las guerras de los antiguos eran guerras nobles. Fija, solamente la guerra de Roma con Alba Longa es un ejemplo. Incluso el uso de campeones para no involucrar a toda la población. Cuando la defensa del foco en la ciudad de Medina pelean 3 musulmanes contra 3 hombres de la Meca, ¿verdad? Cuando pelean los romanos con los gente de Alba Longa, los Horacios contra los Curiacios, ni siquiera todos los guerreros de Roma y todos los guerreros de Alba Longa, 3 personas seleccionadas. Esa es la guerra que nosotros estamos hablando. La guerra de matanza, la guerra de los diamantes de sangre, la guerra de las represiones latinoamericanas, los grupos terroristas extremos de tipo Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Los terrorismos de Estado, eso es lo que han creado este envilecimiento de la sociedad que es producto de convertir al hombre en mercancía. Y justamente nunca hubo más guerras que cuando los pacifistas estuvieron a cargo. Y la bomba atómica no la tiró Gengis Khan, la tiraron personas ilustradas. La fabricó un sabio de sabios, sin cuyo, si uno piensa que Einstein ha podido impedir esa masacre, porque sin los cálculos integrales de Einstein es imposible que hagan la bomba. Fermi, Oppenheimer y Einstein son criminales de guerra, y criminales de guerra de espanto. En la antigüedad, dijo Hermes Trimegisto, un sumo sacerdote egipcio, la ciencia debe tener conciencia. Aquello que no es posible dar a ciertas personas deben ser denegados hasta Faraón. No vaya a ser que cometa un crimen. Bueno, sí, ha sido realmente muy interesante, pero yo quiero agregar este pequeño detalle, ¿no? Usted mencionó recién el caso de Alba Longa, podríamos dar otros ejemplos más. Hasta yo quisiera dar este ejemplo. El combate que hubo entre David y Goliat.
Es justamente una forma de guerra tradicional, en el cual se enfrentan el pueblo judío y el pueblo filisteo. ¿Y cómo resuelven el conflicto? No hay bombardeos, no hay exterminios. No, el más fuerte, el más diestro de cada bando se enfrenta. Porque ahí está la idea del juicio de Dios. O sea, en realidad la guerra, más que ser en última instancia una acción meramente humana, es la exteriorización de una fuerza divina. Es una fuerza divina en donde a través de la victoria se expresa dónde está la verdad y dónde está la razón. En cambio, un mundo que ha sido desacralizado, un mundo en donde lo sagrado prácticamente ha sido extirpado de todo y reducido exclusivamente a un fenómeno puramente de conciencia, muchas veces de conciencia extralimitada, enfermiza, que no es en última instancia lo sagrado, la guerra ha terminado siendo guerra total y guerra de exterminio. Y guerra no por motivos en última instancia religiosos, de saber dónde está la verdad, a fin de que a través de la victoria se exprese dónde estaba la razón y cuál era el camino de los justos. Estas guerras se han hecho por cuestiones principalmente económicas, por el petróleo, por la extensión geográfica, por la economía, por el agua, por todas cuestiones materiales. Y a pesar de ser una época pacifista, porque claro, no hay guerra interior en el hombre moderno. El hombre moderno no combate interiormente, combate solo exteriormente. Entonces, el hombre moderno ha execrado la guerra, la ha repudiado, la ha considerado como la antítesis de la paz, la ha condenado como el mal principal de la humanidad. De la misma manera que ha extirpado a Dios de todas las cosas, a lo sagrado, también quiere extirpar a la guerra, pero no puede, porque cada vez hace más guerras. La guerra es como un boomerang que en la modernidad se vuelve en contra de aquel que la ha lanzado hacia la nada, y se convierte en una cosa permanente de todos los días. Nunca la humanidad ha conocido tantas guerras como en esta época de paz, en esta época de pacifismo, en esta época en la cual se han creado tribunales internacionales que juzgan a criminales de guerra, derrotados, o sea, tribunales internacionales hechos con la finalidad de terminar con las guerras, que eso es lo interesante. Organizaciones internacionales que existen nada más que para evitar que los pueblos combatan entre sí, y lo que sucede es todo lo contrario. La intervención de las Naciones Unidas genera más guerras y hace que las guerras sean cada vez más totales y más sanguinarias. Nunca ha existido un imperialismo tan siniestro y tan asesino y tan disfrazado hipócritamente de humanista, de defensor de los derechos humanos universales, de pacifista, como los Estados Unidos de Norteamérica. Y podemos agregar otros: Rusia, Inglaterra, Europa, criminales, o sea, estados criminales directamente, hay que decirlo con lujo de detalles. ¿Dónde se ha visto, por ejemplo? Yo recuerdo este hecho, la bomba atómica de Hiroshima, cuando se lanzó, la propaganda era la bomba de la paz. Antes de que se supiera los efectos que generó la bomba atómica, se decía la bomba de la paz porque había logrado terminar con la guerra. Había logrado que el Japón se retirara porque no se quería retirar nunca de la guerra. Se decía, los japoneses quieren luchar hasta el final. Entonces, ¿cómo logramos que se termine la guerra? Con la bomba de la paz. Automáticamente, o sea, generó ese gran, digamos así, artificio de la paz universal, que en realidad no fue paz, porque generó guerras nuevas. Cada guerra genera más guerras. Y ahora con la invasión de Afganistán y de Irak y de todos los países, masacres cotidianas, estos aviones inteligentes, estos drones que asesinan a mansalva poblaciones enteras con la intención de matar aunque sea un guerrillero o un miembro de Al-Qaeda. O sea, ¿dónde se ha visto esto? Esto es un fenómeno de los últimos tiempos, o sea, de tiempos terminales. Kali Yuga, es el nombre de la agencia. ¿Nosotros qué estamos relatando? Estamos relatando tiempos terminales. O sea, porque este tipo de sociedad está destinada a perecer. Esa es la realidad. Y son como usted recuerda esa película Titanic, en donde estaban esa orquesta que no dejaba de parar, de tocar, aun cuando el barco se hundía. Bueno, eso es lo que está pasando actualmente. Siguen tocando con estas peroratas absurdas de paz, de derechos humanos, de democracia, y generando cada vez más daños y más males a la humanidad. Bueno,
Hemos cumplido ya con la primera parte, la primera hora del programa la hemos desarrollado con esta introducción del tema doctrinario, que por supuesto daría muchísimo más que hablar, podríamos seguir extendiéndonos hasta el cansancio, pero yo quiero ahora remitirme a este texto del gran amigo Julián Ramírez, que nos ha mandado, relativo a este viaje absurdo del Papa Francisco, este Papa caricaturesco, porque hay que decirlo de una vez por todas, basta con esta fantasía de que ha venido un Papa que ha cambiado todo. Es el Papa continuidad de un papado en decadencia, de un papado que ha abandonado la esencia de la religión. Entonces, interesante que esto tiene que ver un poco con el tema de esta feminización del mundo, de este pacifismo universal generado con la única intención de terminar con la tradición. El título del texto es Prédica Feminia, relativo por supuesto a la prédica del Papa Francisco. Dice el amigo Ramírez: de la reciente visita del Papa Francisco a Brasil se pueden extraer varias conclusiones. No vamos a entrar en superficialidades y vulgaridades de cómo los medios de comunicación consideraron el tema. Todos ellos han tratado de colgarse de la sotana papal con mayor o menor éxito. Lo mismo que los políticos, prestos a conseguir votos, impresionados por las multitudes que innegablemente acompañaron la visita. Bueno, acá tenemos un ejemplo concreto del afiche que ha salido acá en la Argentina, una vergüenza, pero realmente de una cosa que hasta sectores del gobierno han considerado que es una cosa repugnante, de mostrar en la campaña electoral la foto de Cristina con el Papa y su candidato. Dice: tampoco haremos hincapié en las expresiones antirreligiosas y anticlericales de los grupos ateos y marxistas, cosa que no nos asombra. Queremos referirnos a algo mucho más profundo, al tono general y predominante de la visita. No vacilamos en calificarla de prédica feminia, porque las expresiones del Papa fueron coherentes con la naturaleza feminia. Discursear hasta el extremo en torno de la paz, el amor al prójimo, evitar conflictos, ser humildes y tolerantes, encontrar la felicidad en darse a otro, en la exaltación de la juventud. No dejan todo esto de ser facetas de la naturaleza feminia, en contra de la virilidad espiritual, guerrera, heroica, que permanece de pie frente a las contingencias de la vida. El mensaje papal destiló una fraseología abstracta, sin referirse a cuestiones concretas y de verdadero compromiso con la realidad del mundo que nos rodea. Ni una palabra sobre las guerras que aumentan día a día en varias partes del mundo, ni sobre la dictadura mundial de la usura y las finanzas, ni sobre la alianza planetaria que combate a los únicos que de pie, en nombre de la tradición, luchan en contra del mundo moderno. Hay hechos que son un signo de todo un acontecimiento. Durante las concentraciones populares se escuchaba una cancioncita, coreada por la multitud, muy en boga en nuestro país y en Hispanoamérica en general, y cuyos versos dicen así: solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Es decir, una composición de neto corte pacifista, de rendición, de humillación, cuando la actitud tradicional es de combate, de permanecer de pie y sentir en las entrañas la alegría de la batalla. No puede menos que venirnos a la memoria la visita de Juan Pablo II, cuando en junio de 1982, día antes de la vergonzosa rendición de las Fuerzas Armadas argentinas en Malvinas, una multitud azuzada por sacerdotes y monjas gritaba: queremos la paz. Ese tono mujeril fue el que predominó durante toda la visita papal. El no querer ver la confrontación entre el espíritu tradicional y el mundo moderno. El ignorar aquello de los antiguos romanos: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pero hay algo peor. Todas esas lindas palabrotas del Papa, consciente o inconscientemente,
apuntan a desarrollar fuerzas contrarias a la tradición, tratando de socavar los esfuerzos bélicos que heroicamente sostienen los fundamentalistas islámicos. Hoy en día, la paz mundial significaría nada menos que la situación siguiera igual y que el mundo moderno avanzaba hasta sus últimos límites. Este es el mensaje subliminar que nos transmite Francisco. Bueno, han sido palabras contundentes. Yo creo que realmente deben existir pocas personas, como el amigo Ramírez, capaces de decir estas cosas, ¿no? Yo quiero comentar acá un pequeño detalle, ¿no? Que, bueno, nosotros, por ejemplo, ¿no? Nuestra adhesión al fundamentalismo islámico lo hemos manifestado muchísimas veces, pero quizás nunca lo hemos manifestado con la contundencia que lo hace el amigo Ramírez, y cuando nosotros lo editamos esto en la página del Centro Eboliano de América, enseguida saltaron como leche hervida todos estos pseudo-bolianos y toda esta, ¿cómo se llama?, fauna que existe allá en Europa, que están en contra del fundamentalismo, porque tienen miedo que les termine con el confort, ¿no? Porque consideran que el fundamentalismo es una cosa así muy, digamos así, muy superficial, que cuando ellos tendrían la verdadera espiritualidad. ¿eh? Y a mí me causa gracia. Hoy, por ejemplo, leía una página que está en portugués, creo que debe ser de Lisboa, me parece, de Portugal, ¿no? Porque no aparece exactamente la autoría de esa página, refutando el texto de Ramírez sobre el fundamentalismo islámico, ¿no? De paso, por supuesto, me dan algunos palitos a mí también, porque yo no me puedo salvar de ninguno para esta gente, porque para ellos soy como, digamos así, el genio maligno de todo esto. Pero ahí decían cosas ridículas totalmente, ¿no? Ellos están en contra del fundamentalismo islámico porque dicen que es una cosa muy rústica, muy superficial, que es una religiosidad digamos así, de un rango menor, fanáticos, bla, bla. Bueno, pero ¿qué nos ha dado Europa en estos tiempos? O sea, ¿qué tipo de expresión antimoderna nosotros encontramos en el universo europeo? Yo no veo absolutamente nada, nada. Todo lo contrario, o sea, veo expresiones de modernidad, ¿no? Y aún en estos grupos pseudo tradicionalistas, cuando se les ocurre salir a la palestra, es para defender lo indefendible, defender la Marine Le Pen, por ejemplo, defender el secesionismo en los propios territorios en nombre de un federalismo que actualmente sería es muy parecido al federalismo acá en la Argentina, que conduce al separatismo, a la segregación. El federalismo solo tiene valor con un régimen tradicional. Si no, es disgregación, es disolución de la nación. Yo he escrito un artículo en esta época, hace años, en esta época ser federalistas es absurdo, hay que ser unitarios actualmente. Porque se podía ser federalistas en la época que había un Rosas o que había un gobierno tradicional en el país. Pero cuando no hay un régimen tradicional, el federalismo se convierte en separatismo, en buscar exclusivamente los propios intereses. Bueno, pero volviendo al tema del Papa, ¿no? Yo quiero agregar un pequeño detalle. He leído un artículo de Vittorio Messori en el Corriere della Sera, en donde Messori analiza este fenómeno que parece que la gente dice, mirá, dice un Papa que se da a la multitud, que se mezcla con la gente, que va a poner portafolios negros, que se equivoca el camino y que se abraza con este y con este otro, que levanta un chico en brazos. Y Messori dice, bueno, sí, en realidad esto fue siempre. ¿Qué novedad es eso? Y cita el caso de Pío IX. Pío IX dice que no es el postre Pío IX, ¿no? Pío IX sería. El Papa Pío IX. Y a él le gustaba esa comida. A él le gustaba esa comida. Por eso lleva ese nombre. Por eso lleva ese nombre, pero el Papa Pío IX, Pío IX, cuando Roma era todavía Estado Pontificio, antes de que fuera ocupado por Italia, en la famosa... Llegó al poder en 1846. Exacto, o sea, antes de que Roma cayera en la década de 1860. No, cayó... En 1870 se armó el Reino de Italia y sí. Roma cayó en manos de Garibaldi. Bueno, entonces se encerró. Sí, está bien. Se encerró el Papa Pío IX, pero dejemos ese detalle que no es lo que interesa acá. Dice que Pío IX, cuando Roma formaba parte del Estado Pontificio, dice que él solía salir de noche a las calles a recorrer la ciudad por su cuenta, casi sin custodia ni nada, y cuenta detalles que realmente son llamativos. Por ejemplo, dice que una vez encontró un niño en la calle que estaba llorando y le preguntó, dice, ¿qué te pasa?
Dice que mi papá me mandó a comprar vino y se me rompió la botella. Entonces él fue al negocio, compró una botella de vino y se la dio al chico para que lo llevara a la casa. O sea, estas cosas de un papa que se mezcla con la gente, bueno, eso decía Messori, pasó siempre, no es una novedad del Papa Francisco. Pero yo diría que Pío IX hacía esas cosas, pero además sacaba documentos contundentes en contra de la modernidad que eran el sílabos. Ahora, me pregunto, el Papa Francisco, ¿qué documento sacó? Y no solo documentos. ¿Qué dijo el Papa Francisco del golpe de Estado en Egipto? ¿Qué dijo el Papa Francisco de los bombardeos con drones en Pakistán, Yemen y Somalia? ¿Qué dijo el Papa Francisco de las masacres que se están dando en Guantánamo, las cárceles de Guantánamo, de todas estas manifestaciones punitivas que se realizan en nombre de los derechos humanos en el mundo entero? ¿Dijo algo este Papa Francisco? O sea, ¿podemos reducir un papado a estas exteriorizaciones demagógicas multitudinarias que incluso, como bien dice Ramírez, tienen que ver con una tendencia masificadora, pacifista, feminizadora, que ya vivimos nosotros en la Guerra de las Malvinas? Esa es la realidad. Sí, ciertamente, el planteo que se hace es de tratar de cerrar la brecha que se había abierto entre la Iglesia y las masas, a causa de la pedofilia y a causa de los negociados del Banco Vaticano. Por eso el Papa se ha recluido a los clérigos pedófilos, ha castigado a los corruptos, y esto satisface sin duda. Ahora, en cuanto a la prédica, sí, si bien ha hablado muy bien del Islam, en tanto religión, y procura una reunión de judíos, cristianos y musulmanes para la paz, todo podría hacer indicar que ese intento de paz es la paz de los cementerios. Porque en honor de justicia, la obligación del cristiano es salir a favor del perseguido. Si no sale a favor del perseguido, va a ser muy pobre su situación. Hay que salir en defensa, como bien usted dice, de Afganistán, de Irak, de Siria, de Egipto, de Yemen, de Sudán, de la gente de Lampedusa, donde estuvo, como no, muy bien, con los musulmanes y los negros que hay ahí. En ese sentido, hay que destacar. Ahora, asumiendo que él se esté tomando su tiempo para reformar la curia, sin duda sus acciones han conseguido paralizar los peores ataques que la Iglesia sufría. Ahora bien, eso para reponer la posición de la Iglesia, los norteamericanos no se atreven a atacarlo. Dan Brown opina bien de él, aquel de el Código Da Vinci, ¿no? El Código Da Vinci es un refrito de un texto escrito por tres ingleses, Bacon, Leigh y Lincoln, quienes escribieron un libro de 4 tomos, y Dan Brown, para hacerlo más sencillo a la gente de ahora, lo hizo en uno. En aquella versión tenía Cristo 4 hijos, ahora tiene una, ¿no? En fin, es una obra más que precaria y que solamente un ignorante puede tomar como seria. Yo dije a una persona que me quiso confrontar con el libro de Dan Brown, le digo, ¿querés que te traiga el original de donde lo copió Dan Brown? Se lo copió a 3 ingleses, Bacon, Leigh y Lincoln. Claro que son 4 tomos, ¿viste? No un tomo solo chiquito, son 4 tomos grandes. Allí Jesús tenía 4 hijos, no se sabe por qué en el interín perdió 3. Y quedó una nena sola, ¿no? Y bueno, pero claro, entonces él habrá hablado del hijo de un solo tomo. En un tomo había un hijo. Digamos que le sí. faltaron los otros digamos que sí, ¿no? Además hay un interés por demostrar bastante ridículo que Magdalena no tiene ninguna importancia, o no se le da importancia, y es Santa Magdalena, nada menos. Hay varias iglesias dedicadas a ella, y más aún, quiero decir, había una iglesia, Santa Magdalena de Bagdad,
y otra Santa María de Basora. Santa Magdalena de Bagdad tiene más de 1800 años. Santa María de Basora fue construida en el período islámico. Estos templos, que son magníficos, han sobrevivido hasta la invasión norteamericana, cuando los norteamericanos destruyeron el hermoso vitral de María con el niño, de Virgen con niño, María con Jesús. En Santa Magdalena de Bagdad estaba el vitral y fue destruido en Bagdad por los norteamericanos. Santa María de Basora fue destruida por los ingleses, no por los musulmanes. Y aún fueron atacados los museos en donde estaba el texto sagrado de Babilonia en Umm el-Lish, que felizmente ha sido pasado a la palabra, pero se han destruido las tablillas. Las mentes que guían la destrucción del Enuma Elish, el libro religioso más antiguo de la humanidad, producto de Babilonia, en sus tablillas piensan ciertamente que puesto en papel no vale igual que en las tablillas. Hay un criterio de odio contra ese libro sagrado que estaba en las tablillas cuneiformes y fue destruido. Eso fue destruido en la invasión de los norteamericanos. En la invasión de los norteamericanos, no en la invasión nuestra. Digamos, cuando nosotros llegamos los musulmanes, no destruimos ni el Enuma Elish ni las iglesias. De hecho, una se creó bajo el mandato islámico. La destruyeron los norteamericanos y los ingleses. Y aún destruyeron el Enuma Elish, un texto muy antiguo, ¿no? Tal vez el más antiguo de la humanidad, con Kama Sutra, el texto hindú, que queda, ¿no? Hay una obra mucho más antigua todavía, que es el encuentro de Altazar y Diandra, que data de 10.000 años, pero digamos así, este texto en tablillas cuneiformes no tiene el mismo valor que está puesto en el papel. Sin duda los agresores judeo-masónicos opinan que había que destruir las tablillas cuneiformes, así como desean destruir la montaña Elbrus en Irán, ¿no? Con la estúpida excusa de que en una ocasión la escalaron los nazis y pusieron la bandera con la cruz gamada. También es la montaña donde meditó durante años Zaratustra, ¿no? Yo creo que preocupa más Zaratustra que Hitler. Sí, por supuesto. Evidentemente siempre Hitler es la excusa para todos. Sí, sí. En realidad lo que Norteamérica tiene es un sentimiento de destrucción. Ellos se consideran la sociedad por excelencia, la civilización por excelencia, y todo lo anterior es algo totalmente precario, contra lo cual se puede hacer absolutamente todo. Y esto me trae a la memoria, ya vamos directamente a hechos puntuales de lo que ha acontecido acá. Por ejemplo, la condena al soldado Manning. No sé si ustedes tienen presente este hecho. El soldado Manning es el que, de alguna manera, alimentó a esta agencia famosa Wikileaks, porque tuvo acceso, esto es algo inédito realmente, ¿no? Siendo un soldado prácticamente que no estaba destinado a ningún frente de batalla en Irak, tuvo acceso a prácticamente toda la documentación de la CIA en la guerra de Irak, pero documentos, filmaciones, que eso es lo más interesante. Y entre las tantas filmaciones, y esto me resulta significativo acá, propaló la matanza efectuada por un helicóptero norteamericano de reporteros gráficos y civiles iraquíes, pero de una manera, ¿cómo le podría decir?, totalmente vergonzante, cínica, siniestra, simplemente porque los querían matar, no había ninguna razón por eso. Sí, murieron muchos periodistas que estaban en Irak. Exacto, o sea, y además nosotros hemos mencionado una de esas filmaciones, la persona que mataba, que liquidaba blancos así, cantaba, silbaba, o sea, es como una sociedad, como decía muy bien Ébola, infantil. Infantil, y que considera el mundo adulto, o porque son civilizaciones milenarias, como algo totalmente superado,
supersticioso, inútil, que debe ser destruido, debe ser directamente eliminado totalmente. Así que las revelaciones de Manning que han sido realmente importantes, hay que señalarlo. Y no por nada, bueno, lo han condenado a cadena perpetua, de por vida. Yo no sé si no lo van a llegar a justiciar, porque ya sería demasiado eso, que lo llegaran a fusilar. Pero está viviendo en condiciones de total inhumanidad en la celda. O sea, se ha mencionado que vive en una pequeña celda de 2x2 o 3x2, ¿no? De la que sale probablemente una hora. Una hora por día, o sea, 23 horas allá adentro y una hora... Un patio donde sale solo. Exactamente, o sea, vive aislado, vive totalmente en un estado de total precariedad. Ha sido denunciado hasta por organismos de derechos humanos, por haberse animado a hacer una cosa así, o sea, haber puesto en evidencia algo que ya sabíamos, las torturas de Abu Ghraib, de estas mujeres soldados que se burlaban de los prisioneros en poses humillantes, o sea, lo hacen todo de una manera casi ingenua, infantil, o sea, jactándose. Pero además es un signo de decadencia, porque cuando Daniel Ellsberg en la década del 70 denunció los famosos papeles del Pentágono, que le dieron 3 años de prisión, denunció que los norteamericanos le indicaban a los soldados patear a las mujeres embarazadas vietnamitas para que no hubiera luego Vietcongs. La sociedad norteamericana todavía tenía redaños suficientes como para que Daniel Ellsberg fuera llevado a la justicia y declarado inocente. De acuerdo a la noción fundante, ¿no?, me tocó ver un programa de televisión, un programa cómico, en donde el padre le dice al hijo: si el Estado norteamericano te pone una máquina en el trasero, un chip en el trasero, vos lo aceptás. Si uno se pregunta, los padres peregrinos dejaron a Inglaterra precisamente porque no querían que le pusieran una máquina, un aparato, un chip en el trasero, en los términos de aquel entonces. No se le permitía celebrar libremente su culto. Los padres fundadores, los hombres que crearon Estados Unidos, juzgaron que no podía ser que el té se hiciera en Estados Unidos, se cultivara en Estados Unidos, donde valía $1 o 1 libra, y fuera a Inglaterra y al volver valiera 5, ¿no es cierto? Y establecieron derechos y libertades que por lo menos regían para los blancos. En ese sentido, la falta de apego de los norteamericanos a sus propias tradiciones y a la famosa Declaración de Derechos, Bill of Rights, que cuando el rey Carlos aparece y pregunta dónde están los 5 diputados que faltan, ¿no?, entre los que se encuentra el líder de la futura república, Cromwell, el presidente de la Cámara le dice: Majestad, no puedo decir. Es decir, toda una serie de tradiciones, ¿no?, que son excelentes, se han dejado de lado por la ley patriota. Eso es un signo de decadencia, cuando, en razón del ataque de Osama bin Laden, se procede vulnerando las normas de los Estados Unidos, se pierde todos los valores que Estados Unidos puede tener. Cuando un personaje que actuó sincrónicamente, Judá de Galilea, atacó el Foro Romano y mató a 70 senadores, a varios secuestres, incluso a un cónsul, Roma no cambió en su posición y sobrevivió 400 años. Se mantuvo en su posición. Judá de Galilea murió en el desierto, como sabemos. En Noruega hubo una serie de atentados y no cambiaron la ley. Un individuo mató 90 personas, pero no le dieron pena de muerte, no lo torturaron, no, 21 años, que es el máximo. Y eso no es debilidad, eso es fuerza. La debilidad está cuando los norteamericanos creen que las acciones impulsivas, que las acciones violentas, que la agresividad los va a llevar a algún lado. No razonan como razonan sus fundadores. Sus fundadores sostenían una serie de concepciones. Esto está bien, esto está mal. Si alguien quiere que yo cambie mi sistema, yo no debo cambiarlo. Y si alguien consigue que yo cambie mi sistema, me voy a venir como él. Con la sensible diferencia de que el terrorismo de Estado
tiene una fuerza que el terrorismo individual no tiene. Porque el terrorismo individual afecta a algunos, el terrorismo de Estado afecta a todo el mundo. El resultado final es el destrozo de la propia cultura norteamericana, la inclinación por acciones impulsivas, agresivas y violentas, que solo los llevan a la derrota. Bueno, una vez más, nos quedan nada más que 5 minutos del programa para referirnos a un tema al cual le tendríamos que dedicar horas enteras, que son justamente la propalación de las noticias últimas de los acontecimientos de esta semana de la Guerra de Civilizaciones, que insistimos, somos los únicos que las brindamos. Pero vamos a ser casi telegráficos, a fin de que por lo menos nuestros oyentes puedan tener un pequeño panorama. Egipto, ¿cuáles son las novedades de lo que está sucediendo en Egipto? Bueno, nosotros lo que ya podemos decir, que abiertamente ha quedado demostrado, sin ya la menor duda, de que el golpe de Egipto fue planificado por Estados Unidos, por Israel y subsidiariamente por Rusia a través de su títere Assad en Siria, y prácticamente por todos los componentes del establishment internacional. Se explicó la razón, o sea, porque ya la gente es tomada casi por idiota. El mismo gobierno de Egipto ha explicado que el problema pasaba por la alianza que tenía Morsi con Hamas. Y Hamas, bien sabemos que es la cuña principal que tiene el Estado de Israel en sus fronteras y en su territorio, porque Hamas considera que el Estado, lo mismo que el fundamentalismo islámico en general, considera que el Estado de Israel es un Estado tapón que como tal tiene que ser destruido. Y esa es la gran diferencia que hay con la otra oposición palestina, que es la de Al-Fatah, que considera en cambio que está dispuesto a conciliar con Israel la existencia de dos estados. Esto ha hecho que en la región del Sinaí se hubiera instalado una fuerte oposición al régimen sionista, desde donde se efectuaban sucesivas acciones de guerra y se constituyera la filial de Al-Qaeda en el Sinaí, por lo cual una de las primeras acciones que realiza el gobierno títere militar, regenteado por Estados Unidos e Israel, de Al-Sisi, con toda esta payasesca Frente de Salvación Nacional y todas estas manifestaciones pseudo multitudinarias que han extasiado a los zurdos locales e internacionales, diciendo que no fue un golpe de Estado, sino que fue un movimiento de masas que lo desplazó al gobierno de Mursi. Claro que de las masas actuales que hoy salen a defenderlo a Mursi, de eso no dicen absolutamente nada. El régimen militar ha mandado ya 2 divisiones al Sinaí para reprimir y disolver la red de Al-Qaeda que allí se ha gestado. Y actualmente en el Sinaí hay batallas, hay guerra, se ha abierto un nuevo frente de batalla. Eso hay que decirlo. O sea, la guerra sigue y avanza. Y podemos decir algo de Siria, aunque sea brevemente. La propaganda sionista, con la cual colabora también el gobierno de Assad, suele decirnos que ya se ha terminado la guerra de Siria porque al no recibir los rebeldes armas, se les terminó todo. Y Assad acaba de dar un discurso en el día de hoy manifestando que la victoria está cerca. Pero yo me pregunto, ¿cómo puede estar cerca una victoria si cada día Assad recibe más golpes y derrotas? Sin ir muy lejos, en el día de hoy, como dijimos al comienzo del programa, fue hecho estallar el arsenal militar en la ciudad de Homs, en el barrio alawita de Homs, en donde murieron 40 soldados de Assad y quedaron heridos 120. ¿Cómo puede estar ganando una guerra si han caído prácticamente toda la región de Alepo en manos de la insurgencia? O sea, todo lo contrario. O sea, hay un incremento de las acciones de guerra en Siria en la medida de que Siria se ha convertido en el foco principal de la yihad islámica, que se está dando con un flujo de voluntarios que llegan de todos lados. Mencionamos en la semana anterior que en Irak se habían liberado 1 millar de prisioneros, los cuales en su gran mayoría acudieron a Siria a luchar, varios miembros de Al-Qaeda, y en esta semana que ha pasado ha habido un asalto similar a una prisión en Pakistán,
en donde fueron liberados 250 combatientes talibanes, los cuales también han ido a combatir en Siria, porque en Siria se ha constituido una filial de los talibanes también que están luchando en contra de Assad. Así que esta guerra es permanente y constante, y los frentes de combate se van incrementando día a día. Y la agencia Caliyuga informó que ya se ha abierto un frente de combate en Túnez. Ha habido una acción bélica militar también de la rama fundamentalista Ansar al-Sharia, que ha logrado eliminar a al menos 8 soldados del ejército de Túnez. Entonces ahí ya tenemos un nuevo frente de combate, y de ninguna manera la primavera árabe ha traído la democracia y la paz que tanto anhela el mundo libre y occidental. Y bueno, y hay más cosas, pero algunas las dijimos al comienzo, así que no las repetiremos ahora. Bueno, hemos llegado ya al final del programa. Nos queremos despedir de todo nuestro público y bueno, desde ya queremos recibir comentarios de ustedes y sugerencias con respecto a temas a desarrollar en lo sucesivo. Nos despedimos entonces hasta el próximo jueves. Y acá un saludo del amigo Madrid. Sí, que Alá los proteja y los colme de bendición. Bueno, muy bien. Igualmente desde el plano católico, que Dios esté con todos nosotros y que nos acompañes en nuestra lucha. Hasta la semana que viene.